Bueno, doctor, el asesinato de María Belén Bernal es un crimen de Estado porque se cometió dentro de una institución policial. Vamos a conversar el tema, pero luego quería conversar algo de lo que Pocho planteaba, porque hay un tema interesante en el tema de los delincuentes jóvenes, que no requiere una reforma constitucional, y voy a explicar por qué. Qué bueno, qué bueno. Voy a explicar por Denos qué. luces más adelante. Sí, por supuesto. A ver, vamos en orden. Claro, yo escucho con la mucha razón que provoca el dolor a la mamá, a los amigos, a las amigas, y a otras personas que simplemente dicen se trataría de un crimen de Estado. Pero hay que tener la idea bien clara. Primero, yo de ninguna manera sostengo, ni he sostenido, ni voy a sostener que el Estado no tiene que responder. Ese es otro tema. Pero es que el crimen de Estado tiene una estructura propia. Podemos hablar, por ejemplo, del 1913 a 1918, 1,5 millones de armenios fueron asesinados por jóvenes turcos. Fue una masacre de 1,5 millones. Los millones de masacrados en el genocidio, aunque no se lo conocía así, o el holocausto nazi, ¿verdad? Y luego hay otros actos en los tiempos que se viven, por ejemplo, la desaparición forzada de ejecuciones sumarias, y desde, por ejemplo, gobiernos o dictaduras militares de Argentina y Chile, que producían incluso el crimen de desaparición, etcétera. Incluso en Colombia está en discusión esos falsos positivos que el gobierno presenta para ejecutar sumariamente a personas sí, que son terroristas, que son guerrilleros, que son narcotraficantes, etcétera. Pero es que en los crímenes de Estado, que además los crímenes de Estado ni siquiera los conoce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tendría que ser la Corte Penal Internacional, para empezar por allí. Pero es que el crimen de Estado tiene una estructura que no está definido en un código del crimen de Estado. Es una construcción que viene desde el ámbito de la criminología y de la sociología criminal. Y más o menos va en esta línea para ser muy, muy rápido y claro. El crimen de Estado es una estructura que responde, y si es crimen de Estado, a una estructura de propio Estado, a una estructura criminal de delincuencia organizada. ¿Para qué? Para abatir al enemigo, le ponen incluso etiquetas, etcétera. Generalmente va encaminada a la destrucción masiva de personas. Y de ahí ya va surgiendo la idea en los delitos internacionales como casos de genocidio, exterminio masivo o desapariciones forzadas, que más o menos son los lineamientos del derecho penal internacional. Entonces, el crimen de Estado responde a una estructura que nace del propio Estado, ¿verdad? Y que se irradia para producir como una política sostenida, organizada de exterminio de personas. Por eso es difícil para mí admitir que se trate de un crimen de Estado, porque, claro, la construcción más fácil es que se dice, a ver, ¿esto tiene que ver con la responsabilidad del Estado? Sí. Uno, ¿dónde ocurre el hecho? Ocurre en una escuela de formación policial. Dos, ¿qué formación tienen realmente en la escuela? Porque aquí hay un hecho sumamente grave. La falta de, como yo digo, de la omisión de socorro o los delitos de infracción de deberes especiales de garante, como llama el profesor Schunemann Alemán, un querido amigo también y uno de los alumnos más compicos del profesor Claudio Roxin, que también vive arriba de los 90 años. Entonces, los crímenes especiales de garante o delitos especiales de deberes, que es un tema que aquí tiene que investigarse, porque primero, lamentablemente fallecida María Belén ingresa a un cuartel policial. En una entrevista hace pocos días me preguntaba un profesor que era el entrevistador, ¿usted no cree que ella, por estar en un cuartel de la policía, sentía el miedo? Le dije, al contrario, porque ella defendía policía, más bien ella tenía la confianza por el lugar donde va. Y ella va a visitar a su pareja, a visitar o a reclamarle a la pareja por un acto de infidelidad. Eso ya tendrá que determinarse a lo largo de la investigación. Lo que sí es, a ver, cuando se habla de probar los hechos, se habla de inferencias probatorias, porque no siempre puede estar grabado lo que pasa. Claro. Hay que inferirse con lógica, el razonamiento, así es, de los hechos. O sea, ingresa al lugar, es identificada, por eso le permiten el ingreso a una hora que no es usual, cerca de la 1 de la madrugada, pero dentro ya del sitio, la escuela, porque eso ya lo dice más de uno y más de una de las cadetes, ella grita y pide auxilio y no es auxiliada. Hay una omisión de socorro y hay un delito de infracción de deber porque no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Lo decía el código antes, el artículo 2, y lo siguen manteniendo hoy arriba del 20. Son delitos especiales de garante, ¿por qué?
con más razón cuando este hecho ocurre dentro de una institución policial. Ahora, ¿qué es lo que va sucediendo de fondo? Y el tema no está ni en pintar las paredes ni en tumbar un edificio. El problema es más de fondo. No hay una buena y adecuada formación en derechos humanos. Y no nos pongamos a pensar que puede ser de largo o corto plazo. No, eso es, mira, de cumplimiento inmediato. Y ya vamos a ver qué es lo que dice el sistema interamericano en casos como ese. Porque el tema, sin ser crimen de Estado, tiene responsabilidad del Estado. Y por eso yo creo, o estoy más que creer, estoy convencido que esto debe ir al sistema interamericano de derechos humanos para que se aprecie con objetividad la forma como está estructurada la policía, donde sin duda hubo un delito violento, un delito que no pierda la perspectiva de género. ¿Por qué no la auxiliaron? No sé, vamos a ver, porque era mujer, porque había la relación con el teniente, ¿verdad? Pero eso significa... porque los que estaban escuchando tenían rango inferior. Pero es que, mire, yo escuché esa idea y dije el otro día cuando me preguntaron, a ver un momento, ese es un concepto superado en el mando jerárquico, militar y policial. Todo lo que sea fuerza organizada como esa del orden, tienen que tener la figura bien clara. Hay no el derecho, la obligación a resistirse al cumplimiento de una orden ilegítima o ilícita, porque ese fue el fundamento en el nacionalsocialismo alemán, la relación jerárquica. Pero cuando ya hubo el procesamiento, por ejemplo, en la dictadura militar argentina, los mandos inferiores tenían que responder porque estaban cometiendo delitos. Claro, se dictó la ley de punto final de obediencia debida, pero finalmente la Corte Nacional en la época de mi amigo Raúl Zaffaroni la declaró también inconstitucional. Entonces, sí hay responsabilidad del Estado, Tocayo, sin ser crimen de Estado. Tocayo, yo tengo un par de inquietudes para que luego desarrolle también Carlos con sus cuestionamientos o preguntas con mucho condumio jurídico. Yo tengo dos inquietudes que quiero absolverlas. Primero, dejar bien remarcada la diferencia de responsabilidad de Estado con crimen de Estado. Por lo que usted está explicando, yo lo tengo claro. Crimen de Estado es cuando se ejecuta un acto posiblemente execrable o un acto absolutamente ilícito con las connotaciones de crimen y que responden a una directriz emanada por el gobierno que es el administrador del Estado. Ahí podemos hablar de crimen de Estado, por ejemplo, se manda a matar gente, ya una posición directa del gobierno, una orden superior de gobierno, cosa que por supuesto aquí y en prácticamente ninguna de las cosas que ha ocurrido en los últimos 50 años han sido emanadas del gobierno. Quizás lo de Abdo Calderón más o menos se pudo terminar estipulando como un crimen de Estado porque hubo la responsabilidad de un ministro de gobierno que directamente ordenó el crimen de Abdón Calderón Muñoz. Ese sería el único crimen de Estado que yo recuerde en los últimos años. Ahora, lo otro, responsabilidad del Estado, es cuando agentes del Estado, de manera unilateral y totalmente en sentido contrario a cualquier disposición gubernamental, cometen un acto de esta naturaleza en donde por el hecho de ser agentes del Estado o en escenarios del Estado se produce el hecho, pero no bajo determinación del gobierno, que es el administrador del Estado. Ahí se puede aplicar el concepto de que el Estado es responsable, más no autor del crimen. Claro, y recuerde que históricamente y equivocadamente, por ejemplo, en la desaparición de los hermanos Restrepo, crimen de Estado, se dijo, no, es verdad. No, dijeron, el Estado es responsable. ¿Y aquí por qué? Porque lo que anotaba, y voy en esa línea, la malformación de la escuela de formación de policías, la malformación. Los fines de semana un general lleva y miente, llevándolos a jugar pelotas, se emborrachan, llega borracho, pide auxilio, no hay un acto de solidaridad. Y esto que decía el profesor de Tomaso, que así la relación jerárquica, pero es que estaban ante un hecho cierto. Yo digo que hay que marcar la línea de tiempo, ingresa y sabían que ingresa la cónyuge del teniente. Y después escuchan a los pocos minutos que pide auxilio. Allí estaban o no obligados a impedir el acontecimiento, estaban obligados porque está dentro de una escuela de policía. Y el tema, mire, hay una línea delgada porque también he escuchado y me han preguntado en algunos, más de un foro, ¿qué pasa? Porque hay oficiales de línea y hay cadetes o aspirantes. Prima facie podemos decir que quienes estamos aquí no estamos en principio obligados legalmente a impedir un acontecimiento, más allá de la solidaridad humana, ya por las circunstancias del hecho. Pero aquí primero, inequívocamente, el personal uniformado que pertenece, es el de línea, incurre un delito de infracción de deber, primero. Pero
Yo reflexionando en estos días el tema de los aspirantes a cadete, o los cadetes aspirantes oficiales, hay una situación. Ellos durante el proceso de formación reciben o no. Claro que reciben formación incluso para prestar auxilio a víctimas. Entonces, ellos tienen una formación propia, aunque no tengan todavía la pala o el rango. Ya tienen un estado gradual que es cadete. Exacto. O sea, no es un ciudadano común y corriente, ya es un cadete, que es lo más básico, pero ya es un cadete. Yo no sé si que ellos debieran... Además, si son funcionarios ya, es decir, reciben ya un salario público o un viático. Sí, ellos les pagan, ellos hacen servicios incluso de vigilancia, hacen labor de policía preventiva, porque ellos hacen trabajos de campo, como llaman, para recibir entrenamiento. Creo que ahí hilando fino. Entonces, sí, yo pienso que la responsabilidad... Ahora, Tocayo, quiero plantearle un escenario que lo hice al inicio del programa. Voy a reemplazar. Yo al inicio del programa puse como ejemplo un motel. Pero voy a quitarlo de motel y voy a poner algo más práctico, más semejante a lo que ocurrió. Usted sabe que algunos cuarteles, no sé si esta escuela, pero algunos cuarteles tienen edificios residenciales en donde viven incluso oficiales de las Fuerzas Armadas u oficiales de la policía. O sea, ahí, por ejemplo, la base aérea acá de la Tarazana, ahí hay edificios residenciales en donde viven oficiales de la Fuerza Armada. Y cerca de la PJ también aquí, ya hay edificios de departamentos. Bueno, digamos que en un departamento que a pesar de ser del Estado, pero de todas maneras está asignado a un oficial para que viva ahí, en ese momento ya pasa a ser un lugar privado, porque es el departamento, es el lugar de residencia de ese oficial. Viene un oficial y mata a su mujer. Como ocurrió acá, discuten, le mete un cuchillo, le cae a golpiza y la mata. Ya, pues la está matando en el lugar en donde está residiendo. Ya, al lado puede haber otros oficiales que también están viviendo, pero están en su momento de descanso, en su momento de residencia, posiblemente están durmiendo, etcétera. Pueden haber existido gritos, a lo mejor no escucharon los gritos, etcétera. Si se da un escenario de esos, aunque sea dentro de un recinto militar y sea ejecutado el crimen por un oficial del Estado, ¿también hay responsabilidad del Estado o ahí en ese caso es un caso particular? A ver, dice un jurista alemán que vive, Günter Jakob, dice, no todo es responsabilidad de todos. Es cierto. Es una gran expresión que tiene que ser desarrollada porque habla mucho de la teoría de los roles para poder imputar un resultado. Entonces, en el caso que plantea Alfonso Jara, a ver, puede que incluso esa instalación esté dentro de un recinto militar o policial. Y veamos las dos posibilidades. La una, que efectivamente escuchan los gritos, porque no solo es que escuchan la confrontación, que tampoco es que está auxilio. Me matan, auxilio. Si fuese el hecho en un edificio dentro de una instalación, los que hayan escuchado y no hayan prestado el auxilio también deberán responder, porque el policía es policía a las 24 horas, 24, 7, 30, 365. Entonces, está formado para proteger la seguridad, los bienes y la vida de terceros. Así sea que vive en la Chemis y escucha un grito del vecino a las 12 de la noche. Hemos visto imágenes de policías vestidos de civil que justo estaban asaltando una tienda y el policía que estaba de civil saca su arma, dispara. Sigue siendo policía. Es que mi pregunta tiene una finalidad, doctor. El hecho de que a lo mejor en su casa él puede decir no escuché, y hay que creerle si dice no escuché porque estaba profundamente dormido en mi tiempo de descanso. Sí. Pero en un cuartel o en una escuela se supone que se está de guardia. Y aunque esté ligeramente dormido, tiene la obligación de ante un grito de auxilio responder. Y en este caso, de lo que yo he leído, y no me estoy refiriendo al leído de la prensa, sino que he leído de piezas procesales, de declaraciones. Hay un inferior jerárquico que decide no actuar, pero sí decide ir a tocar la puerta a su superior, que es del mismo rango del sospechoso, y este dice, no te metas en temas de pareja, ¿no? O sea, da la orden, él se queda, pero lo que quiero demostrar con esto es que hubo una cadena de conocimiento de más de 10 o 12 personas, porque en ese espacio físico, ese tipo de gritos a esa hora que hay silencio absoluto, pues no pasaba desapercibido, ¿no? Y ahí hay, pues, al menos, claramente, 100% los que son oficiales eran garantes del Estado del cumplimiento de la Convención de Belén de Pará, ¿no es cierto? 100%. Y los aspirantes, yo también estoy un poco en la línea con el doctor, no son cualquier persona. Son cadetes, ya tienen un grado mínimo básico, pero tienen un grado. Preparación.
¿no? Están obligados a intervenir. Y al menos ellos omiten en el delito, hay un delito que es de no denuncia, ¿no? También la omisión de denuncia, donde hay una situación sumamente grave. ¿Por qué? No solamente ellos, es que un general que a él lo dejan todavía pasar, está suave, se la ha llevado suave, un general de la policía que es el director de investigación criminal se hizo presente en el lugar, pero al parecer tenía amistad con el teniente, ve la escena, ve revuelto, ve máculas. Todos los hechos posteriores, doctor, son oscuros, claro, con aroma de impunidad, espíritu de cuerpo. Sí, pero ojo. Incluso la denuncia que presenta el femicida no la presenta en la fiscalía, sino en un órgano, en otro órgano de investigación de la policía. Como la INASEP, sí, de la policía. ¿No es cierto? Pero es que, ojo, el director de investigación, el director de esa unidad, es quien se hace presente en el lugar, y cuando ve las máculas y ve todo revuelto y no aparece la abogada y se sabía que había entrado, tenía que, bueno, para eso sirve, como bien decía Pocho Jar, tiene que utilizar la lógica racional para decir, a ver, puedo no presumir, soy el general, ¿verdad? Ante eso, ¿había o no indicios de que se trataba de un delito flagrante, doctor, y el propio general debió haber ordenado que se lo detenga? Me acordé lo que le dijo el general Carrillo aquí al Pocho, decía, bastaba una llamada al 911, por Dios, imagínese. Absurda. No. Eso, como la barbaridad de quien aparece de seguridad que no sabe nada, que dice que son los movimientos feministas que quieren desestabilizar al gobierno. Ahora, doctor, esta omisión, olvidémonos ahorita ya de la responsabilidad del Estado, vámonos a lo penal. La omisión de los oficiales que escucharon los gritos de auxilio y no hicieron, ¿les da la calidad de autoría? Claro, directa. Es que, miren, el tema de la participación puede haber el autor directo de propia mano, como también se dice, puede haber los autores también, puede haber coautoría. Y aquí el planteamiento es si puede haber una coautoría de comisión por omisión. Pero el COIP habla de autoría directa en casos de personas obligadas a evitar un delito y que no lo hacen. Claro, por supuesto. Es autoría directa. Ya debería estar, ya deberían estar en el proceso. Cuando hubo la reformulación de cargos, ya deberían de estar algunos integrantes de esa escuela que se comprobó de que incluso que declararon que escucharon gritos, ya deberían estar vinculados. Sin duda, pero mire, el escenario, como se presenta hasta ahora y el proceso recién empieza, hay para no perder la línea también, ¿por qué responsabilidad del Estado? Porque hay responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. La segunda, que se llama también objetiva, es por lo que hacen sus subalternos. Y la responsabilidad directa proviene cuando el Estado no tiene una estructura adecuada en el funcionamiento de sus diferentes agencias. Por ejemplo, no hay una formación en derechos humanos, no la hay, porque si la hubieran actuado, o si la tiene es más grave. Porque alguna vez, y ahora se quiere maquillar otra vez la idea que mujeres manejen la escuela de formación. Una generala, la generala Tanya Varela, incluso se creó una cartilla de derechos humanos que no sé qué la hacen, que la tienen o no sirvió para nada. Es decir, usted no tiene solamente que crear, esto es como el efecto que decía Hasemer, el efecto simbólico, el derecho penal simbólico. Creamos una cartilla, sí, pero ojo, mire, hay que tomar en cuenta, 2009... ya el caso Algodonero versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso emblemático donde por primera ocasión se habla de delitos de violencia de género. Porque recuerda que usted en los años 90, 95, por ahí, se hablaba de la cantidad de mujeres que eran masacradas en el estado de Chiapas, en Ciudad Juárez. Se hablaba hasta del demonio, la cabra y no sé cuántas cosas. Bueno, eran ejecuciones de exterminio masivos que se hacían contra mujeres, y por eso surge el caso Algodonero, donde... ¿qué es lo que dice el sistema interamericano? ¿Qué es lo que debiera pasar en este caso? A ver, tiene que cambiar la estructura y la formación de los estamentos militares o policiales, de acuerdo a quien tenga la responsabilidad. Y yo hago el seguimiento del caso, y hoy dice la Corte Interamericana, el Estado mexicano no ha cumplido. Porque sigue habiendo también ejecuciones de mujeres. O sea, sirvió para decirle, oiga, ustedes tienen que cambiar, que es lo que seguramente tendrá que pasar aquí. Ese caso es tremendo. Sí, pero por primera vez ya se habló de violencia de género, coherente con lo que dice la convención que usted bien citó, profesor, de Belén do Pará. ¿Qué tiende a qué? Tiende a descubrir, a sancionar y a tratar de erradicar la violencia de género. La violencia lamentablemente la ha habido, pero nosotros tenemos la ley de la violencia, me parece que el año 94, se queda la comisaría de la mujer. No es que no había violencia, pero estaba indivisibilizada, usted no la veía, ahora ya es visible. Y entonces hacen bien los movimientos de mujeres que reclaman, sí, porque lamentablemente
hay también una victimización por concepto de género que no es una construcción tan sencilla. Tenemos que admitir que vivimos una sociedad machista donde el patriarcado, que es lo que refleja, por ejemplo, en esta actitud de la policía de omitir. Es un régimen de patriarcado que es ancestral. No te metas, pelean marido y mujeres. No solo por la relación jerárquica, la subordinación, sino porque hay malas costumbres que nuestra sociedad las tiene enraizadas. Sabían que él estaba había ingerido licor, ¿no? Es decir, y dejaron entrar a la señora, ¿verdad? Probablemente creyendo que no iba a pasar más allá del reclamo, porque cuando se produce un reclamo en situaciones, por ejemplo, de infidelidad cierta o no, allí hay una victimización de género ante el reclamo que le hace la mujer al hombre, que podría ser uno de los temas que tendrá que investigarse a lo largo del proceso. Pero yo creo que la figura es clara en cuanto a la responsabilidad de comisión por omisión. Ahora, Pocho, y esto no solamente es tema interamericano. La Constitución del Ecuador, en el artículo 11, numeral 9, establece el principio de responsabilidad extracontractual, ¿sí? De que el Estado responde por violaciones de derechos por cualquier acción u omisión de agentes del Estado. Es un principio que está ahí. Y luego incluso ordena la repetición. En la repetición sí se mira la culpabilidad ya del funcionario o no, si fue negligencia, qué tipo de negligencia o no, pero el hecho de la víctima es simplemente, si fue causado por acción o omisión de agentes del Estado, hay responsabilidad del Estado, y así de claro es la jurisprudencia interamericana y la norma constitucional. Y agréguele algo más. Esto debe ser o no considerado como una grave violación a derechos humanos, que es un concepto que se desarrolla, más allá de los temas de genocidio, de los crímenes de Estado. Mire, Almonacía Arellano, el año 2005 versus Chile, él era un instructor de las Fuerzas Armadas, por su formación política lo hicieron desaparecer y Chile no investigaba. Y después con los años dijeron, ya prescribió. Entonces ahí surge el precedente de Almonacía Arellano versus Chile, donde dice la Corte Interamericana, las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Y para el caso de Ecuador también, porque tenemos nosotros una cifra negra en el sistema interamericano, negra pero que sí existe, el caso Zambrano Vélez y otros del año 2009. Hay operativos policiales y militares y se ejecuta a 3 personas, se dice que eran rateros conocidos, etcétera, y no hay ninguna investigación en la forma como fueron ejecutados sumariamente. Almonacía Arellano, la Corte Interamericana, dice primero, lo que se dice que fue un enfrentamiento en acto de legítima defensa no está aprobado. En segundo lugar, que tengan o no antecedentes no les permite ser ejecutados sumariamente. Y dice, estos delitos son imprescriptibles e identifica a quienes deben ser procesados, de manera que hay muchos temas por delante. Estamos conversando con el reconocido penalista Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo, dadas ya las circunstancias que estamos mirando, incluso hasta hay boletín de las Naciones Unidas, boletín de la Comisión Interamericana, casi ya dicen, esto hay responsabilidad? ¿Usted estaría de acuerdo en que el Estado de una vez toque la puerta de la comisión y vamos a un arreglo amistoso de reparación para evitarle más revictimización a esa familia y tomar las medidas de reparación? Bueno, yo había pensado en su misma línea, profesor Tomaso, pero aprecie lo siguiente. A ver, en el caso de los hermanos Restrepo, sin haber sido un crimen de Estado, o no se lo aceptó jamás así, una comisión internacional dijo, el Estado tiene que responder por la mala actuación del coronel y los demás policías. Responder es responsable. Sí, claro. Responsabilidad objetiva si quiere. Y el Estado llegó a un acuerdo reparatorio, que es lo que de alguna manera le satisfacía, porque se dice verdad, justicia y reparación, más o menos son las ideas en este tema. Ahora, en el asunto de la profesora Consuelo Benavides, ¿ya?, que fue ejecutada sumariamente por un comando de la Marina, no por el Estado, un comando de la Marina, la enterró en Esmeralda. El Estado también llegó a un acuerdo reparatorio. Cuando ya la comisión termina la investigación y tiene que ver en la línea de su pregunta, la comisión es la que investiga. Cuando la comisión termina la investigación, invita le dice, aquí están los cargos. Y el Estado, en el caso, por ejemplo, de la profesora Consuelo Benavides, ahí sí fue al sistema interamericano y se allanó y llegó a un acuerdo reparatorio. En el caso de los hermanos Restrepo, no fue necesario el sistema interamericano. Yo he pensado también lo que usted plantea, profesor Tomás, y digo, a ver, pero es que el tema va más allá de ese asesinato perverso, ese femicidio perverso, porque el tema es la mala formación de la policía. Claro, que dentro del acuerdo tiene que estar las garantías de no repetición. Pero la no repetición tiene que ver mucho con la formación que tiene que tener la policía. Entonces, a ver, reglas claras, ¿verdad? Habría que ver, porque hay que recordar también que
acudir a instancias internacionales es un mecanismo subsidiario, cuando no se dan las satisfacciones en lo interno. Entonces, le planteamos el escenario A, que el Estado diga efectivamente el Estado tiene que reconocer, no tenemos que ir a instancias internacionales porque el Estado tiene que responder por lo que hicieron estos malos servidores policiales. La justicia que se encargue de ellos, pero la verdad tiene que aceptar el Estado y el Estado tiene que responder. Si hay un mecanismo de reparación, como sea, cual fuese, a veces, oiga, pongo una placa aquí, pongo acá, hago un reconocimiento, cree todo esto, todos estos símbolos. Si eso le satisface a la familia, ya no tendría que acudirse al sistema interamericano. Si la familia dice no es suficiente, entonces queda planteado, porque más el sistema interamericano eso le es dice... independiente del proceso penal. Así es. Claro. Tocayo, mi última inquietud, entremos a lo de la inimputabilidad, que a mí me gustaría conocer su académico criterio. De los menores. La Constitución habla de la inimputabilidad, o sea, la Constitución marca aquello y lo dice de manera tajante, y eso es obviamente lo que por norma suprema rige también lo prescrito en el Código Orgánico Integral Penal y todas las leyes concordantes. ¿Cómo se podría evitar una reforma constitucional para poder procesar a menores de edad en este tipo de crímenes execrables? Mira, hoy en España se debate el tema y se plantea el tema de la llamada sentencia indeterminada. ¿Qué significa eso? Que una persona la juzgan como imputable, estoy hablando de los mayores de edad, ya vamos a hablar de los menores y lo haremos rápidamente, se la juzga como mayor de edad y se la califica como imputable, se le impone una pena que es determinada, etcétera. ¿Qué pasa si al cumplimiento de la pena esa persona tiene que ser puesta en libertad? Pero es una bomba de tiempo, porque pensemos que es un asesino múltiple, un asesino serial, un violador múltiple, y se encuentran con la novedad que pasó aquí con Camargo y con Pedro Alonso López, lo ponemos libre y ¿quién garantiza que no va a volver a matar? Entonces, está surgiendo una teoría que don Luis Jiménez Azúa, para mí el más importante penalista de habla hispanoparlante, don Luis Jiménez Azúa, su tesis doctoral se llama Sentencia Indeterminada del año 1918, son 104 años. Él planteó ese criterio, pero como nadie le dio bola en esa época, él venía formado en Alemania con Franz von Liszt, se quedó el tema ahí. Hoy se actualiza, porque se dice, bueno, ¿qué hacemos? Lo dejamos libre, pero es una bomba de tiempo. El altísimo riesgo, potencial riesgo que siga matando. Y por eso hoy se está planteando la sentencia indeterminada. Yo he dicho, y sigo diciendo, hubo un error. Debió haber sido considerado inimputable imponerle una medida de seguridad que podía ser el internamiento de por vida, como ha pasado con el estrangulador de Boston que murió en la cárcel, porque de esa manera quiere ir con libertad anticipada y que dicen los expertos, oye, ¿usted puede asegurar que va a volver a matar? No, nadie puede decir eso, se queda. La medida de seguridad tiene la característica de ser indeterminada, y voy a extrapolar la idea al tema de la delincuencia juvenil. No se lo ha planteado, es una idea que me viene surgiendo porque estoy pensando, a ver, el joven Hermosa, Ecuador, un asesino serial, ¿por qué asesinado? No se sabe, degollaba taxista, policía, problema de él, la mamá, la hermana, no se sabe. Pero era un asesino en serie de apenas 14 años. Ojo, en esa edad la precocidad criminal, 15, 20 años por ahí. Él cumple ese tiempo, era 4 años el máximo de medida de seguridad, internamiento, que es prisión en una cárcel de menores. Cumple la pena, o los 4 años de internamiento, él sale y sigue matando. Claro, porque era un asesino en serie, siendo menor de edad. La policía se creó, no sé, un enfrentamiento forzado y lo ejecutó. Porque ella siguió matando después que recuperó la libertad. Yo estoy pensando ahora qué pasa con el tema del fiscal Edgar Escobar, que fue mi alumno primero y luego fue compañero de docencia en la Universidad Católica. Nos veíamos en el parqueadero como el profesor Tomaso, saludábamos. Y yo he puesto, claro, como dice Pocho Jara, busca la delincuencia organizada a un delincuente joven. Y yo dije el otro día, mire, a estos jóvenes lo primero que habría que hacerle un examen toxicológico porque tienen una alta dependencia a drogas. Entonces ya pierden todo resquicio de miedo, están sobrepotenciados por la droga, etcétera. Y además, como es menor de edad el uno, seguramente el autor material el que dispara, entonces dicen, oye, ahora podría estar hasta 8 años. Yo pienso que en el tema de la delincuencia juvenil hay que replantear el tema del delincuente joven con esa capacidad criminal, ¿no?, que podría ser irrecuperable o irreversible, al cual no le funcionan los 8 años. Y habría que pensar una medida de seguridad en el caso de delincuentes juveniles como esos, que no tienen vuelta, que no tienen posibilidad de los redes, no existe, que es una gran mentira. Mira, ese es un tema nuevo, pero que merece ser tomado en consideración. ¿Pero usted cree que es a nivel legislativo? Pero si usted dice, si usted reforma, porque hay un código de niñez y adolescencia, sí, y si usted le agrega diciendo, en el caso que la inimputabilidad sea por razones de grave trastorno de personalidad,
se le podrá imponer una medida de seguridad. Punto. Pero tendría que interpretar la Constitución para eso, doctor. Ahí debería haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Podría que sí, porque, pero mira, el 190... ¿Cómo reforma el Código de Adolescencia? O sea, va a haber demandas de inconstitucionalidad, o el propio presidente antes de sancionar puede decir, aquí tengo duda constitucional, y manda entonces, un veto ¿cómo constitucional? Más bien damos vuelta a la ruta a efectos de que entre por una interpretación constitucional de la Corte, que ha interpretado lo del aborto, ha interpretado las yo estoy otras contigo cosas? en esa idea. Puede ser una consulta de norma. Una salida de interpretación de la norma. Claro, para decir, oiga, ¿qué pasa con este ventana planteamiento? De trastorno permanente. Claro, un trastorno de personalidad, el DSM-5 es irrecuperable o irreversible. ¿Qué hacemos? A los 8 años sale y va a seguir matando. Además que en la cárcel aprendió cosas que no sabía fuera. Y hay que recordar que el 195 de la Constitución dice que en el tema del ejercicio de la acción penal, porque hay un ejercicio de la acción penal para delincuencia juvenil, que hay que tomar en cuenta el interés público y los derechos de las víctimas. Ese es un punto clave importante, interesantísimo. Te digo, hasta hoy no se lo he planteado, pero me parece que es justo también mirar por allí. Podríamos quedarnos horas hablando con el reconocido penalista Alfonso Zambrano Pasquel. El tiempo y los demás invitados nos atropellan, así que, doctor, ¿vendrá más seguido a estos estudios? Cuando ustedes me inviten, don Juan Javier, querido profesor de Tomás.